buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios os bendiga a todos. Es un placer para mí poder estar aquí de nuevo, una vez más ante vosotros, a través de las redes sociales. Es una bendición y para mí es un gran orgullo, como decía, el poder participar de nuevo en este culto de alabanza y predicación que vamos a tener esta tarde. Un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Pleno Evangelio de Barcelona y a la Iglesia Ebenecer de Santa Perpetua. Gracias a todos por estar ahí, por seguirnos y por darnos vuestro apoyo, que es lo que necesitamos. Y en un día como hoy, pues yo que hacía muchísimo tiempo que no era el portador de la palabra del Señor, pues más agradeceros vuestra ayuda, vuestra comprensión y bueno, sin más dilación vamos a pasar a presentar al grupo de alabanza, ese ministerio tan precioso que nos va a ayudar a elevar nuestras voces y a presentarle al Señor nuestros cánticos que son una muestra de amor, una muestra de ese aprecio que tenemos a nuestro Padre Celestial. Como decía, os dejo con ellos y luego nos volvemos a ver con la palabra. Hasta ahora, hermanos. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un culto más en línea como cada semana. Un fuerte abrazo del grupo de alabanza para todos vosotros y esperando que estéis bien, cuidaros mucho y bueno, bienvenidos a aquellos que quizás no pertenecéis a ninguna iglesia y estáis conectados, escuchándonos, esperamos que os sintáis también a gusto. Y después de este saludo pues damos paso a dos canciones como siempre, os instamos a que cantéis y participéis en ella y que os sea de bendición. Un beso y cuidaros y esperamos que vernos prontito otra vez los domingos. Un saludo, que se nos bendiga. Chao.
Bien, hermanos, una vez nuevamente con vosotros. Qué bueno es entrar al estudio y a la reflexión de la palabra del Señor en esta atmósfera que nos acaban de dejar nuestras hermanas. Qué bueno es darle la gloria al Señor y ofrecerle estos cánticos, abriendo nuestros corazones y preparándonos para recibir de su palabra. Una palabra que hoy espero que sea de exhortación para todos. Para mí lo ha sido. Como portador de ella me he sentido muy exaltado a la hora de poder entender qué es lo que quería el Señor que compartiera con vosotros. Y para ello no he cogido un texto bíblico como base principal. He ido tomando del libro de Gálatas, en el capítulo 5 y el capítulo 6, diversos versículos que nos van a introducir en este tema tan interesante como es la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha, que es un clásico en las predicaciones y reflexiones
que se dan en las iglesias, pero cada uno le da su cariz y lo importante es que el Señor sepa introducirnos a todos en el contexto de este tema tan interesante y tan particular como es la siembra y la cosecha. Pero lo que sí que es importante, después de la alabanza, como decía, de haber abierto nuestros corazones, es entrar en disposición y pedir al Señor que guíe esta reflexión y que sea Él el que conduzca. Y para ello no hay nada más importante, hermanos, y vosotros lo sabéis, como la oración. Si me queréis acompañar y queréis hablar conmigo. Señor Jesús, gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por tener la oportunidad nuevamente que tú nos brindas, Señor, de alabarte, de adorarte y de poder conocer de tu palabra y escucharla, Señor. Gracias porque es por ti, Padre, que estamos aquí en esta tarde reunidos, Señor, que aunque sea a través de medios de difusión como las redes sociales, Señor, pero estamos reunidos en tu santo nombre y eso es lo que nos da la total seguridad de que tú estás aquí ahora en este momento con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque son momentos así en el cual nos sentimos más cercanos a ti, Señor. Y por eso te pedimos que seas tú el que dirige, el que guíe las palabras de tu siervo, Señor. Te pido, por favor, Señor, que no pongas ni quites nada de lo que tú quieras que yo exprese en esta tarde a mis hermanos. Y es por ello que te lo pedimos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como introducción a este tema tan interesante como es la siembra y la cosecha, deberíamos en primer lugar de conocer que la siembra y la cosecha forman parte de diversas leyes naturales que el Señor nos ha brindado a sus hijos aquí en la tierra. Leyes naturales tan interesantes como algunas que a veces incluso dejamos pasar desapercibida, pero tan importante como, por ejemplo, la ley de la gravedad. Es una ley que el Dios dispone. Son leyes naturales que rigen la naturaleza, esa naturaleza que desgraciadamente el propio hombre está destrozando y está maltratando. Y de alguna manera estamos acabando con esa provisión y esa protección que Dios nos dejó para poder vivir aquí, en la tierra, hasta que Él vuelva. Como decía, la estamos destruyendo y la estamos maltratando con nuestros malos hábitos, con la contaminación, con todo aquello que destruye el medio ambiente y de alguna manera nos está destruyendo a nosotros. ¿Qué más decir estos momentos que estamos pasando de pandemia en el cual el hombre se siente muy, 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 muy pequeño? Y a veces es bueno sentirse pequeño, porque de esa manera nos damos cuenta de que hay un ser superior, un ser que lo controla todo, bajo una serie de leyes naturales. Y su primera ley natural, que hoy vamos a ver, y vamos a centrarnos en ella, es la de la siembra y la de la cosecha. Esta ley natural nos instruye, en primer lugar, una cosa, que es una ley. Y es una ley divina, es una ley suprema, es una ley del Creador, con lo cual tenemos una gran máxima, y es que esta ley no puede infringirse, debe de respetarse. Y en segundo lugar, porque son leyes marcadas y dictadas por el Creador que son para nuestro bien. Y son para que nosotros las disfrutemos aquí en la tierra. Porque todas estas leyes, una vez estemos con Él, todas estas leyes no van a ser necesarias. Se van a quedar aquí, en la tierra, y nosotros ya no vamos a estar aquí. Con lo cual, debemos aprovecharlas en este momento. Y esta ley de la siembra y la cosecha es una ley bastante habitual en verla, porque siempre la relacionamos como pues con el agricultor que cuida, que recoge las semillas, que las planta y que espera que salga un buen fruto de ellas. Pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que saber que esa siembra y esa cosecha se da particularmente en nuestra vida espiritual. Como decía, y es una forma muy natural, que un agricultor tome su semilla, vaya a la tierra, prepare la tierra y la siembre. También es natural que ese agricultor, una vez ha plantado esa semilla en esa tierra ya preparada y elaborada, le dé una serie de cuidados y una serie de particularidades para que esa tierra, a través de los nutrientes, pues haga posible que esa semilla germine, crezca y dé un fruto.
También es natural que después, una vez ya hemos obtenido los frutos, ese agricultor lo que tiene que hacer es cosechar los frutos y seguir un nuevo ciclo de siembra. No puede quedarse ahí parado, tiene que seguir y cosechar de nuevo. Estos dos tiempos son cruciales para el agricultor. De hecho, son las dos partes más importantes en el mundo de la agricultura. El tiempo de siembra, como hemos dicho, es donde se le da a la tierra para que con esperanza y con mucha fe dé a su tiempo que de esa semilla tan pequeña, después de haber crecido, nos pueda dar un buen día, una cosecha para una nueva plantación. Para eso se requiere, evidentemente, diversos materiales. Hay que tener una serie de previsión. Pero lo más importante en la naturaleza del agricultor, lo que tiene que tener es paciencia, fe y sobre todo mucha esperanza. El otro tiempo importante es el tiempo de la recogida, el tiempo de la cosecha. Es el momento más esperado por el agricultor, porque es un momento de felicidad, es un momento en el cual ve el fruto de su trabajo y la satisfacción es plena, cuando ve que su trabajo bien hecho ha dado un buen resultado. Y además es un momento importante también porque en ese momento termina el ciclo y se prepara para comenzar un nuevo ciclo. Y en nuestra vida espiritual, hermanos, ocurre o debería de ocurrir exactamente lo mismo. Yo he aplicado esta ley de siembra y cosecha, la he centrado o la he extraído donde nos habla muy claramente sobre este tema en el libro de Gálatas, como os decía, y leamos lo que nos dice Gálatas 6 en el versículo 7. Y dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. No puede ser más clara la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y además nos empieza indicándonos que no os engañéis, no penséis que las cosas van a ser como vosotros queréis. No, no es así. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Debemos hacer lo que nos marca la ley de Dios. Y para hacerlo primero tenemos que comprender que esa ley de Dios es una ley que nos ha dejado bajo su infinita sabiduría. No es una ley humana, que tú la puedes más o menos interpretar a tu forma, a pesar de que esté marcada en un decreto o en un código. No, es una ley divina. Nosotros la ley humana la podemos de alguna forma poner y quitar a nuestra conveniencia. Sin ir más lejos, ahora mismo existen leyes que regulan el toque dentro del estado de alarma, pues ese toque de alarma o restricción de movilidad nocturna que le han llamado. Y existe una ley y no se puede quebrantar. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que más de uno ha quebrantado esa ley? Pues para desplazarse o tener una movilidad geográfica que no estaría permitida, pero bueno, por voluntad propia y por bienes particulares de cada uno, pues así lo ha hecho, ¿no? La ley divina no es así. Es inquebrantable, no puede ser burlada, no puedes burlarte de Dios. Tú puedes quebrantar una ley humana bajo las consecuencias que tú tengas en caso de que te pillen infringiendo esa ley, pero la ley de Dios es inquebrantable. ¿Por qué? Porque además es una ley que, por mucho que nos esforcemos, por mucho que queramos quitarla, ponerla, estar de acuerdo, no va a haber ningún tipo de conveniencia en ello, porque por mucho que luchemos también contra ella, no se va a poder alterar. El ejemplo claro es lo que hablábamos antes, la ley de la gravedad. La ley de la gravitación universal, hay gente que no, por falta de conocimiento o porque realmente, por llevar la contraria, hay gente que no está conforme o no está de acuerdo con esa ley de gravitación universal. Pero hay una cosa bien clara: todo lo que cae, todo lo que sube llega a caer. Si no, súbete a una escalera y déjate caer. Por ley de gravitación universal vas a caer al suelo. Y esa ley la regula también la ley de Dios. Es una ley natural, si no, el por qué se aguantan los planetas ahí en el universo. Fueron creados por Dios, recordémoslo. En Génesis nos habla y en el libro de Job también nos habla de ello.
Pero no vamos a entrar en eso. Vamos a entrar que, respetando esas leyes y no luchando contra ellas, contra las leyes divinas, contra las leyes de Dios, vamos a cosechar un fruto de una siembra verdadera, de una siembra fructífera. Y va a ser muy fácil. Porque es entonces cuando realmente, si sembramos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas. Pero si sembramos cosas malas cosecharemos. Y ese es el tema, hermanos. Busquemos entonces, pues, la buena semilla. Porque esa buena semilla es la que lleva buen fruto. Trabajemos para que esa buena semilla sea una semilla que germine y crezca de forma beneficiosa para todos. Aunque por muy pequeña que sea, sembrada en buena tierra, en una tierra bien cuidada, vamos a recibir un gran fruto. Y ese fruto va a ser multiplicado. Como decía antes, las leyes humanas pueden ser burladas y aceptadas en función de nuestra conveniencia. Pero la ley de Dios no, porque la ley de Dios es perfecta. Si Dios dejó establecido el ciclo de la siembra y de la cosecha, fue para que nosotros nos aprovecháramos de ello. De la misma manera que el Señor entregó a Adán todas las tierras y a los animales para que se enseñoreara de ella, así nos entregó esta ley espiritual a nosotros, para que también fuera de bendición en nuestra vida. Y es que la voluntad de Dios es una voluntad perfecta. Sabemos que la voluntad de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por tanto, ningún tipo de duda puede cruzarse delante de nuestra mente lo referente a esa ley divina. Es una ley para nuestro bienestar. Es una ley de providencia divina. Podríamos dudar de muchas cosas, pero nunca dudar de la voluntad de Dios. Pues solo Él es perfecto en todos sus caminos. Así lo dice su palabra. Sabemos también que Dios es bueno, porque nos lo ha demostrado a lo largo de toda la vida y en particular en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, es obvio que debemos entender de que Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Además, el comprender esta ley nos va a permitir recibir bendiciones innumerables de Dios, que son nuevas cada mañana, como dice su palabra. Pero eso sí, siguiendo sus mandamientos, siguiendo su voluntad. Además, los mandamientos de Dios no son gravosos, y menos aún cuando nos damos cuenta de que significan que son una gran bendición para nuestra vida, y todo lo que lleva, y todo lo que traen consigo. Y principalmente, hermanos, uno de los grandes regalos, uno de los regalos que se culminaron allí en la cruz del Calvario, que es la salvación. Imagínate qué gran regalo nos ha entregado el Señor. Eso sí, entregado para nuestro bienestar, entregado para nuestro bien hacer, entregado para que tengamos la seguridad de que algún día estaremos con Él en el cielo. Y principalmente también, hermanos, la vida eterna, que la recibimos por única gracia del Señor y que nos ha sido otorgada por aceptar ser hijos de Él. Como decíamos antes, los caminos del Señor son perfectos. Y Dios también dice en su palabra que no pueden ser burlados. Así que nos referimos a que si sembramos una semilla de maíz, por ejemplo, no vamos a cosechar otra cosa que no sea maíz. No cosecharemos patatas, no recogeremos patatas. Si sembramos manzanas no vamos a recoger melones, eso está claro. Tal vez te pongo unos ejemplos un tanto caóticos o divertidos, pero quiero remarcarte de que Dios es perfecto y aquello que Dios pone en nosotros para que sembremos, eso va a ser lo que vamos a recoger. No va a ser una cosa diferente. Y de esta forma nos damos cuenta de que si Dios es perfecto y no puede ser burlado, nuestro comportamiento tampoco debe de ser fingido. No vamos a conseguir engañarle. Porque Dios no solamente ve nuestras apariencias, Dios no solamente ve nuestras obras, sino que conoce a cada uno de nuestros pensamientos y cada uno de lo que ocultamos dentro de nuestro corazón. Conoce cada intención de nuestra voluntad. Mirad, en los tiempos de Jesús había muchos hombres religiosos que aparentaban ser santos, pero realmente su corazón estaba lleno de maldad.
El Señor incluso les llegó a llamar sepulcros blanqueados. Imaginaos. Sepulcro es un lugar que es un tanto oscuro, macabro, un tanto sucio, oculto, pero además blanqueados, es decir, estaban maqueados, estaban maquillados. Dios no quiere que seamos solamente apariencia, no. Dios quiere que seamos auténticos, y auténticos hijos suyos, de corazón, y quiere que sirvamos y que hagamos su obra por amor a Él y por amor a los demás. Ahora bien, una vez aclarada y recordada que esta ley natural no puede de ninguna manera ser enmascarada ante Dios, debemos entrar en un tema muy importante y con una pregunta. ¿Estamos cumpliendo esa ley en nuestras vidas? ¿Estamos cumpliendo la ley de la siembra y la cosecha, esa ley natural, en nuestras vidas, en la vida de cada uno, en la vida tuya, en mi vida? Podríamos poner un ejemplo. Es como si todos aquellos que tenemos el carnet de conducir o conocemos el código de circulación, pues conocemos de sus señales, sus indicaciones, sus reglamentos, sus normas, pero imaginaos que en un momento dado pasamos soberanamente de todas esas normas, de todo el código de circulación. ¿Os imagináis el caos que se puede producir en una ciudad? Semáforos, paso de peatones, límite de velocidad, algo totalmente caótico. Pues con la ley universal, con la ley natural de Dios, ocurre exactamente lo mismo. Sería caótico, sería una locura el no cumplir las normas que el Señor nos establece. Y no son muchas, hermanos, son unos mandamientos básicos, basados en el amor, en la fe y en la esperanza. Y todo eso hace que nosotros, los hijos de Dios, llevemos una vida ordenada, llevemos una vida santa, llevemos una vida preparada para poder recibir al Padre el día que Él vuelva a recogernos. Pues bien, en estos dos grandes bloques, de la siembra y la cosecha, lo podríamos dividir en dos partes, por así decirlo. Podríamos hablar en un principio sobre la siembra, pero ¿dónde sembramos? Y eso es un gran tema importante. Lo vamos a ver en Gálatas capítulo 6, versículo 8. Mirad lo que nos dice la palabra. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí se nos ha abierto dos posibilidades en la siembra. Si sembramos en la carne, sabemos lo que vamos a recibir. Por el contrario, si sembramos en el Espíritu, ya conocemos cuál es el fruto principal de esa siembra. Por eso el Señor quiere que conozcamos su palabra. En ella encontramos claramente cuáles son las obras de la carne también. Obras que no nos llevan a los pies del Señor, obviamente. Nos llevan a la muerte eterna. Nos llevan a ser partícipes de otro sembrador que no tiene que ver nada con el Señor. Es aquel que quiere que sembremos para generar una serie de frutos que nos apartan de la buena cosecha. Nos apartan de recibir un fruto que fructifique de nuevo en una nueva siembra. En cambio, el Señor, lógicamente, quiere que sembremos en el Espíritu y también nos manifiesta cuáles son los frutos que debemos llevar para la gloria de su nombre. Por eso, hermanos, es deber de todo humano y sobre todo de todo ser creyente conocer cuáles son estas obras de la carne también, para darse cuenta de que de alguna manera o estás sembrando en la carne o estás sembrando en el Espíritu. Reitero en este punto, hermanos, es deber de todo ser humano conocer estas obras para saber qué es lo que estamos, dónde estamos sembrando y cuáles son los frutos que vamos a recoger. Tú ahora debes estar pensando, ¿pero qué dice este hombre? ¿Cómo puede ser que debemos de conocer cuáles son las obras de la carne? Pues sí, hermanos, debemos conocerlas. De hecho, desgraciadamente, seguro que muchos ya las conocemos. ¿Y conocerlas por qué? Para no cerrarnos a ellas, para no confundirnos, para apartarnos directamente de ellas, porque las obras de la carne nos van a llevar a un mal terreno, nos van a llevar al pecado. Y ese pecado nos va a alejar
del Señor. Y además es bueno conocerlas, hermano, porque no sea que pensando que estamos caminando en bien, de que estamos arrojando buenas semillas en un terreno abonado, esas semillas no sean sanas. Y nos demos cuenta al final de la cosecha, cuando ya el fruto ya ha emergido, y vemos que esa cosecha ha sido una cosecha de perdición. Vamos a conocerlos. Seguro que muchos de nosotros ya los conocemos por la palabra del Señor. Espero que sea así. Y son los frutos de la carne. Lo vemos en Gálatas, capítulo 5 en esta ocasión, de los versículos 19 al 21. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí el hermano Pablo es muy concreto. Como ya os lo he dicho antes, no es una cosa que él le dijera al pueblo de Galacia qué es lo que no se debía de practicar, sino qué es lo que ellos estaban practicando y era lo que les estaba apartando y lo que les estaba impidiendo heredar el reino de Dios. Y es que la siembra en la carne, hermanos, es fruto de corrupción. Es el primer resultado. Y además corrupción, putrefacción, que va a dar unos frutos que no van a ser buenos frutos. Van a ser unos frutos perdidos. Va a ser una cosecha echada a perder. Porque los frutos de la carne, hermanos, no están destinados a vivir. Todo lo contrario. Están destinados a morir. Y es lo que causa nuestra muerte eterna. Es lo que causa apartarnos del Señor. Y es lo que además, si nos ocupamos de ellos, vamos a acabar en mal terreno. Es en Gálatas 5, 19, 21. Toma nota, hermano, y de vez en cuando léete esta pequeña porción del libro de Gálatas, porque ya los conocemos. También estamos en el mundo, convivimos con ellos. Pero es importante de vez en cuando recordar cuáles son los frutos de la carne de los cuales debemos de apartarnos. Estas obras hemos dicho que son quienes las practican, cosecharán corrupción y cosecharán muerte. Son obras contrarias a la voluntad de Dios. Y lógicamente son contrarias al Espíritu de Dios. Y esas cosas, aparte de ser contrarias al Espíritu de Dios, en contrapartida, valga la redundancia, hacen que las obras del Espíritu y los frutos del Espíritu sean contrarios contra las obras de la carne. Es decir, aquí se produce una confrontación de resultados importante. Y esas son las que nosotros tenemos que conocer. Esas son las que nosotros tenemos que marcar. Mira que nos dice Gálatas 5, 22, 23. Nos habla de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Detengámonos en el primer sustantivo de este versículo, la palabra fruto. Si os habéis dado cuenta, no nos habla de frutos en plural, nos habla de fruto, el fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo que conlleva una serie de acciones importantes, de comportamientos, que son las semillas que vamos a sembrar. Pero el fruto es uno, es el fruto del Espíritu Santo. Es único, es todo en uno. Contrarios a los de la carne. Y hemos visto que habían diversas, y como muy bien decía en el versículo, justamente en el 21 decía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No se queda ahí, ahí hay un punto y seguido. Hay muchas más, hermano. Tampoco vamos a explayarnos mucho en este tema, pero debemos de conocer cuáles son las básicas, y son las que pone la palabra del Señor, no son las que nosotros podamos ir añadiendo. Pues bien, como decía, son contrarios a los de la carne.
Porque el fruto del Espíritu Santo es uno, es único. Y este fruto lleva bendición para quien lo consiga. Es el ansiado fruto de los dones del Espíritu Santo, que nosotros, como hijos de Dios, debemos de anhelar y debemos de buscar. Y contra estas bendiciones de Dios no hay enemigo que pueda quitarlo, pues es Dios quien concede y quien da, quien quita y quien toma. Es Él, es el único. Es por su gracia que así lo tenemos. Seamos pues llenos del fruto del Espíritu Santo, hermanos. Abramos nuestro corazón y abramos nuestras manos para alabar y adorar a Dios y a nuestro Señor, que es a quien le ha placido bendecirnos con todo su amor y llenarnos de Él. El mundo jamás podrá darnos ese fruto. Ese fruto tan solo nos lo puede dar el Señor. Y es por eso que debemos de buscarlo, debemos anhelarlo. Tenemos que esforzarnos día a día en vivir una vida de santidad. No hay nadie que desee más que tener ese fruto de la vida. Debemos de buscar a Dios para que se manifieste en cada uno de nosotros y estar llenos del Espíritu Santo. Y ya llenos del Espíritu Santo, podremos iniciar esa siembra. Ahora sí que estamos preparados ya para empezar a sembrar. Ya tenemos la semilla. Que la semilla, metafóricamente siempre se utiliza la palabra del Señor, es la semilla, pero nosotros somos semilla también. El Señor dispone a cada uno de nosotros para que sembremos esos frutos y dé resultado. Y llevemos esa siembra en muchos terrenos, en la vida laboral, en nuestra vecindad, con nuestros familiares, cómo no, con nuestros amigos, con todos aquellos que sabemos que necesitan, al igual que nosotros necesitemos en un pasado, necesitábamos del Señor. Y alguien depositó dentro de nosotros esa semilla, esa inquietud, que fue germinando poco a poco hasta que acabó en esa cosecha. Porque el cosechador, que es Él, es el gran cosechador, es el que recoge a sus hijos. Y luego los adiestra y los pone a trabajar. Y es lo que debemos hacer, hermanos. Esa es nuestra gran función aquí en la tierra. Y es que cuando venimos a los pies del Señor, todo cambia en nuestra vida. Él nos selló con el Espíritu Santo. Así como en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y lo recibimos en nuestro corazón. Dice que la palabra de Dios viene a hacer morada en nosotros. Dice que viene a vivir, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón. Dios también dijo que, en su momento, el Señor nos dijo que éramos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestras obras está clara que están guiadas por Él. Nuestras obras se transforman en semillas que sembramos en los demás y las sembramos o intentamos hacerlo en buena tierra. No sembramos en barbecho, no sembramos en terreno que sabemos que no va a fructificar. Recordemos lo del agricultor. Tenía que tener esperanza, saber que con fe iba y con mucha constancia iba a trabajar un terreno. Pues es exactamente igual con nosotros, hermanos. Jesucristo con su muerte nos entregó una gran semilla. Una semilla que fue reconducida por el Espíritu Santo. Semilla que ya está dentro de nosotros y que ya ha germinado. De nosotros depende que esa semilla se polinice, se propague de nuevo y de alguna forma nosotros seamos portadores de más semillas para que cada hijo de Dios o cada criatura que aún no conoce al Señor sea de nuevo también portadora de nuevas semillas que darán paso a nuevas cosechas. Qué importantes son nuestras semillitas pequeñas, nuestros hijos. En ellos es donde tenemos que ver el claro ejemplo de la mano del Señor. Cómo nos ayuda a educarlos, cómo nos ayuda a darles ese abono continuo y a intentar a enderezar, que no se desvíen y que no caigan en mal terreno, que no conozcan antes las obras de la carne
sino que conozcan directamente los frutos del Espíritu Santo. Y con todo eso, podríamos decir que somos unos seres que estamos bajo la protección y la perfección del Creador. Y no solo eso, hermanos y hermanas, sino que además nos dio una gran calidad de vida espiritual, que va a desembocar en una vida eterna. Eso yo lo tengo subrayado aquí con mayúsculas, la vida eterna. Igual que la vida natural, al sembrar una buena semilla en buena tierra, obtenemos buenos frutos. Era evidente, es lo que estamos diciendo. Pero si es así con la bendición de Dios, obramos para bien y cosecharemos para bien. Si sembramos odio, cosecharemos odio. Pero si sembramos amor de Dios cosecharemos. Lo que sembremos es lo que cosecharemos. Si sembramos entonces todo nuestro ser, todo lo que el Espíritu Santo nos está dando dentro de cada uno de nosotros, en las manos de Dios vamos a cosechar la vida eterna. Vamos a propagar el conocimiento de la palabra del Señor a todas aquellas personas que aún no lo conocen. Y eso es una buena cosecha, hermanos. Dejemos pues que el Espíritu Santo nos bendiga y nos guíe en todo lo que de Dios procede para que en su tiempo de cosecha Él sepa hacer la recogida. No cesemos, hermanos, no paremos de cosechar el bien. La palabra lo dice muy claro. Mirad lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay que perseverar hasta el final, hermanos. Es necesario que perseveremos hasta el final, porque su palabra dice que si perseveramos, segaremos a su tiempo el fruto del Espíritu Santo. Pero no debemos desmayar. De nada servirá perseverar durante toda nuestra vida, con gran esfuerzo, con gran dedicación, pero en los últimos instantes de nuestra vida, si lo hacemos de una forma mala, de una forma no agradable a los ojos del Señor, lo habremos perdido todo. No estamos hablando de que vamos a perder la salvación, estamos hablando de que vamos a perder nuestra cosecha. De nada sirve al agricultor, como ejemplo claro, que después de todo el tiempo de siembra, si él merma sus fuerzas para la recogida, todo queda en nada. Es necesario pues entonces que seamos santos hoy, que seamos santos mañana y que continuemos nuestra vida de santificación, porque hay que perseverar hasta la venida del Señor, que perseveremos hasta nuestro último momento de exhalación, antes de que partamos de este mundo, si es que el Señor no llega antes, lógicamente. Y esto es lo que el Señor quiere, esta es la voluntad del Señor. Que cuando Él venga nos encuentre trabajando duro, trabajando en sus campos, trabajando aquello que Él quiere que nosotros hagamos, que sembremos la semilla de su palabra. Y como no, sembrando la buena semilla. Sembremos amor. Sembremos paciencia. Sembremos generosidad, que a veces nos cuesta también, porque muchos nos quejamos de que a veces es que no recibimos amor, es que no recibimos cariño, pero es que antes de sembrar hay que plantar. Perdón, antes de cosechar hay que plantar. Tú no puedes exigirle a Dios, Señor, dame dinero. No. Primero, dale tú a Él. No le puedes exigir al Señor, Señor, dame sanidad. Primero, planta tu semilla de santidad y de ser una persona sana. Cuida tu templo, cuida tu cuerpo. Te ayudará. De esta manera vas a recoger. Dicho de otra manera, antes de importarte más la cosecha, preocúpate primero por la siembra. Siembra y luego recogerás. El Señor no dice cosecha y luego siembra. No, te dice siembra y recoge tu cosecha. Por eso, hermanos, es importante que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de servir a Dios. No nos cansemos de hacer su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Vamos a ir concluyendo. Ha sido una reflexión corta, porque como os decía antes, hacía tiempo que no tenía una reflexión con vosotros y bueno, no me he atrevido mucho tampoco a
a entrar en terrenos que me dieran más de sí, porque, bueno, es una gran responsabilidad llevar la palabra del Señor. Pero no soy yo el que decide lo que hay que exponer. Es en oración cuando el Señor te dice: quiero que tú utilices tus palabras y tu preparación para que mis hijos entiendan lo que yo quiero de ellos. Y como conclusión a esta reflexión, yo la conclusión la he visto bastante clara. He visto una reflexión que no me deja ningún tipo de duda, hermanos. No es una conclusión ambigua. Y no hay diversas opciones para optar cuál es la mejor y cuál es la más adecuada. Solo hay dos formas de ver la vida: en pecado o en el Espíritu de Dios. En la carne o en espíritu. Está claro por lo cual hemos optado, ¿verdad? Por eso estamos aquí en esta tarde todos juntos, escuchando su palabra. Pero si esta es nuestra opción, que lo es, la forma de vida en el Espíritu de Dios, cómo no, debemos de perseverar en ella. Porque, de lo contrario, vamos a caer en lo que también está sembrando el mundo. En la corrupción, está sembrando el pecado. Y además, el mundo no piensa que lo que está sembrando es lo que van a cosechar. Nosotros sí que lo conocemos. Ellos siembran maldad pensando que cosecharán el bien. Siembran pecado pensando que cosecharán vida. Pero vendrá un día en que el fruto crecerá y será manifiesto. Y entonces se darán cuenta que eso que sembraron es lo que reciben de vuelta. Los hijos de Dios sabemos que lo que sembramos gracias al Espíritu Santo es lo que un día cosecharemos también. Esperaremos que al final de ese tiempo, cuando todo se acabe, nos encontremos todos perseverando en sus caminos y seamos hallados perseverantes hasta el final. Entonces el Señor nos llevará consigo a sus bodas del Cordero, y allí seremos nosotros unos grandes protagonistas junto con el Señor. Seremos su esposa. Y estaremos con Él, y entonces vamos a recibir el mejor fruto y el mejor regalo que podamos recibir, que es la corona de la vida eterna. Sembremos el bien, hermanos. Sembremos sin desmayar. Aunque los demás no nos den recompensa, no nos importe, es Dios el que se encargará de darnos la mayor recompensa. En el mundo vamos a tener aflicción, pena, dolor, lo estamos viendo en el día a día. Pero nuestra fe está puesta en el gran sembrador, está puesta en el Señor. Que Dios nos siga bendiciendo. Bien, y hasta aquí la palabra. Yo quiero una vez más agradeceros por vuestra compañía. Sin vosotros esto no sería posible, está claro, porque ¿a quién hay que llevar la palabra? A los hijos de Dios. Y estáis ahí todos juntos, en familia o en casa, disfrutando de estos momentos y bueno, y así va a seguir siendo durante este tiempo, que esta pandemia que ya se está alargando, pero que va a durar lo que tenga que durar, pues nos mantiene aislados, nos mantiene lejos, pero nunca tan cerca como hemos estado intentándolo haciendo hasta el día de hoy. El próximo viernes tendremos una nueva predicación, un nuevo estudio, y el domingo, como no, pues la palabra del Señor, la alabanza y una nueva predicación del culto de domingo. Gracias por todo, hermanos, y a seguir adelante, cuidaros, perseverar, y espero que esa palabra haya sido de vuestro agrado y que haya entrado un poquito en vuestro corazón. Muchas gracias por todo y que Dios os bendiga. Amén.